Muy bien, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy toca trauma raquimedular y pues el equipo está conformado por Arturo R1, Guadalupe R2 y Jessy R3. Bueno, buenas tardes. Pues para tocar algo de epidemiología, más o menos en Estados Unidos son 250,000 lesiones medulares en un año, de las cuales 38,5 son accidentes automovilísticos, de los cuales son 24,5% por violencia. Eh, la violencia se refiere ahí en cuanto a que son asaltados y reciben un golpe directo, ya sea a nivel occipital o presentan caídas abruptas con un golpe directo a nivel frontal. El 55%, 16 a 30 años de estos accidentes, el 80% son hombres y 16% son lesiones espinales múltiples en choques por automovilismo u otro tipo de accidentes. De acuerdo a esto, me encontré un artículo, ya es algo viejito, que nos comentaba que la lesión cervical, de acuerdo igual a la TLS, es la principal afectación de todo lo que es la columna. El 57%, el 40% en México, 50% en Estados Unidos. En Estados Unidos torácica el 39%, el 50% en México y lumbar 2% en Estados Unidos y un 10% en México. Entonces, alguien, si me quiera decir cuántas vértebras cervicales tenemos. ¿Quién sea? Ok, tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 12 torácicas o lumbares, 5 5 lumbares, el sacro y el coxis. Es muy importante saber algunas características de cada vértebra, ya que algunas tienen el orificio, por ejemplo, el atlas, tienen los orificios más grandes, conforme van haciéndose más hacia el nivel lumbar, el orificio donde se encuentra la médula es más corto, por lo tanto, cuando hay un golpe, es más susceptible a que haya más isquemia en la zona, más trauma y que esto pueda condicionar a la larga a que haya un daño ya irreversible de acuerdo a las horas también de evolución, de acuerdo como igual comentaba el doctor que se había comparado si era útil o no el medicamento contra otros fármacos, ya que entra aquí en juego también el factor tiempo, ¿no? Entonces es muy importante también saber que cada vértebra está dividido o está constituido por lo que son las astas, la lámina, el foramen vertebral. ¿Y esto por qué? Porque esto nos va a dar, por ejemplo, en la principal causa de las fracturas a nivel, por ejemplo, del atlas, que se disecciona lo que es las astas anteriores con las posteriores. Entonces esto, por eso nos serviría para pedir una radiografía con un ángulo de rayo con la boca abierta, ¿no? Nada más para aprovechar la imagen que está ahí enfrente, sería señalar pues básicamente la teoría o el concepto de las tres columnas, ¿no? La columna vertebral o la estructura ósea conjunta de las vértebras nos va a dar estabilidad gracias a que se conforma por tres columnas que tienen soportes específicos, ¿no? La columna anterior que va a estar conformada por el cuerpo vertebral propiamente dicho, la columna posterior que va a incluir el canal medular, y la columna media, perdón, que va a incluir el canal medular, y la columna posterior que va a incluir las apófisis, tanto las posteriores como las transversas, ¿no? Entonces, todas estas estructuras son estables gracias a que hay ligamentos que las atraviesan, ¿no? Por ejemplo, el ligamento amarillo, que es el que mencionábamos, es el gran ligamento que discurre a través de esta parte, y a través de esta parte, en donde le da estabilidad y une a los cuerpos vertebrales unos con otros, ¿no? Entonces, gracias a eso, la columna anterior va a ser estable. Si ese ligamento se rompe o se disrupte, se ve disruptivo, perdón, entonces va a haber inestabilidad porque la porción que une esto también va a estar rota, ¿no? Aparte, pues la conformación del disco intervertebral, ¿no? Que está constituido por un núcleo esponjoso y el periferia cartilaginoso que une también a las dos estructuras, ¿no? Y pues la estructura más inestable es la estructura media, la columna media, ¿no? Que corresponde al canal medular. La más estable entonces sería la anterior y la inestabilidad sería la posterior, que está pues dada la estabilidad gracias a los ligamentos interespinosos y a los ligamentos de las apófisis transversas, ¿no? Entonces, todos esos elementos van a ser importantes al momento de decir que la columna es estable. Si tenemos entonces una fractura de la porción anterior o de la porción posterior, entonces puede que conserve su estabilidad si el ligamento sigue íntegro, ¿no? Pero si se rompe ese ligamento, como que hay una ruptura aquí o una ruptura en lágrima, entonces eso nos da a entender que el ligamento se rompió, se zafó, y eso te da a entender que la columna está inestable.
Otro ejemplo de inestabilidad es, por ejemplo, la lesión en las apófisis posteriores, ¿no? Que si bien no interrumpe el canal medular, pero sí le va a dar inestabilidad. Entonces, cualquier movimiento brusco puede producir el rompimiento de los demás ligamentos o el compromiso de los demás ligamentos. Por lo tanto, las fracturas inestables se consideran las fracturas en lágrimas, que por una fractura que condicione una ruptura de 2/3 del cuerpo vertebral o que condicione una fractura de la posterior, ¿vale? Eso te va a dar a entender que la columna está en riesgo. Y pues lo más importante, ¿cuál es la función de la columna vertebral, Arturo? Pues la función es la movilidad y también la protección a lo que es todas las terminaciones nerviosas. Exactamente, entonces se pierde esa función, tanto la estabilidad de la misma como la preservación del canal medular, que dentro del discurre, pues la médula espinal, ¿no? Todas las estructuras nerviosas. Por lo tanto, preservar la estabilidad de esta estructura va a ser prioridad en un trauma. Okay, de acuerdo también a la estructura interna de la médula, podemos ver lo que ya hemos comentado, donde van a destruir las astas anteriores, también donde va a llevar lo aferente y lo que es hacia lo sensitivo y motor, que más adelante vamos a hablar de acuerdo a cada sección afectada, si es posterior, lateral o total, qué afectaciones vamos a tener y a qué nivel también. Es muy importante también evaluar lo que son por ejemplo, los tractos que están enlazados a ciertas partes, por ejemplo, C5, que es la flexión de lo que es la muñeca, C6, el pulgar, C7, que es el dedo medio, C8, que es el meñique, porque podemos detectar a lo mejor que el paciente venga consciente y probablemente nada más decir, es que nada más tengo dormido el dedo, ¿no? El meñique. O tengo que no puedo flexionar o extender lo que es la muñeca, ¿no? Entonces es también importante saber algunos segmentos, perdón, de los nervios espinales que discurren en diferentes áreas del cuerpo. Bueno, estos son algunos ejemplos de en qué mecanismos podemos tener una fractura o una inestabilidad, como bien comentaba el doctor. Por ejemplo, un jugador de fútbol americano que está creado, que tiene la tracción directa a nivel cervical y que puede a lo mejor tener una fractura, ¿no? Y que esto ya lo hace inestable, haciendo una comparativa aquí con una radiografía, donde vemos una fractura también que le llaman del ahorcado, que es también lo que vemos a veces que valorar en pacientes que nos llegan al servicio de urgencias que llevan ya cierto tiempo por un intento de autolisis. También otra cuestión es un disco intervertebral que a lo mejor es seccionado y aparte el disco o la pulpa está protuyendo a que es la médula espinal, que esto, de acuerdo al tiempo también, si es agudo o a lo mejor no lo detectamos cuando recién llega, puede esto condicionar a una isquemia por el edema, puede condicionar a una inducción de apoptosis, lo que va a generar en cuanto a más tiempo que pase una lesión secundaria, que vamos a ver más adelante que las lesiones se van a dividir en primarias y secundarias. Entonces, por eso es muy importante incluso también el tiempo. Nada más, bueno, como complemento, ¿cuáles son los elementos de la fractura del ahorcado entonces? ¿Cuáles son los elementos que ves ahí? ¿Qué? Pan. ¿Cuáles son los elementos que la conforman? Sí, ahí está, la de que está ahí. Bueno, sí, de fractura del ahorcado, ¿no? Pero. No, pequeña. ¿Cuáles son los componentes anatómicos que son modificados con la lesión cuando una persona se le ahorca? Primero, va a haber una antero o retrolistesis y eso es por la suspensión o fuerza que genera el arco de la cuerda hacia anterior. Segundo, va a haber estrechamiento del canal medular y tercero, puede ser variable dependiendo si hay o no fractura. La familia de Eric mejoró la actitud. No, pero sí las tengo. Entonces, esta fractura siempre la tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes suicidas, ¿no? O con que intento de suicidio, en donde, pues, hemos visto pacientes de este tipo. ¿Y cuál es el compromiso que pueden tener estos pacientes? Si la fractura está comprometiendo C1 y C2, por ejemplo, ¿no?
Dependiendo, si es más abajo, pero por arriba de C7, van a haber limitaciones motoras con respecto a las extremidades. Entre más proximal esté a cero, puede haber lesión de bulbo Ahí va. Velas. y que eso lo puedes hacer no solo ahorcándolo, sino con un golpe posterior también, pero Eso lo veremos. Eso se lo pondremos para clase. Bueno, otro que ocupamos aquí, o debemos de ocupar, es lo que es la tabla Asia, donde vamos a valorar diferentes componentes, como son los dermatomas, los miotomas, si tiene sensibilidad, y algunas otras empresas, por ejemplo, los nervios supraclaviculares de CD2 a C4, los miotomas, probar la fuerza en ambos lados, y se va a valorar de 0 a 5 la fuerza normal o la parálisis. También lo que es importante valorar en los pacientes es el esfínter anal externo, valorar si tiene el reflejo o si está ausente, o la contracción voluntaria. Entonces, no es necesario que nos aprendamos todos los dermatomas o miotomas, pero sí es necesario saber cuáles son los más importantes, ¿no? ¿Cuáles considerarían que son los miotomas más importantes? Uno ya lo había mencionado. el ano o el reflejo cremostérico. De hecho, si hay traumatismo o choque medular, va a estar ausente el tono del esfínter. El diafragma, ¿en dónde nace la inervación del diafragma? ¿Dónde? Las discurren de C3 a C5, ¿no? Entonces, de esos son niveles importantes también, ¿no? ¿Algún otro nivel importante? C10. ¿Por qué? Por... Eso es un momento valorable, pero ¿Cuál es T10? ¿Qué niveles? el ombligo. El ombligo. Y es más por su facilidad, exactamente. Porque es muy fácil de valorar. El cuadro que te da C4 en el pezón. altura de las De las tetillas, exactamente, ¿no? Entonces son miotomas o son niveles que tenemos que tener muy grabados para valorar rápidamente al paciente, ¿no? Entonces, si le pasas el lápiz o la pluma por las tetillas, pues entonces, y no siente, la lesión está por abajo de C4, ¿no? Entonces está comprometiendo ese nivel. Si la pasas por el abdomen y no siente, pues está a nivel de T10, ¿no? Entonces, o T10 está comprometido, ¿no? Entonces, de esa manera tú vas a evaluar rápidamente la función motora del paciente y la sensitiva también. De acuerdo a bueno, retomando lo que nos comentaba el doctor, es importante por también la frecuencia de las lesiones que nos van a llegar los pacientes. 55% a nivel cervical, a nivel del atlas, el 15% a nivel tórax y el otro 15% que es importante a nivel entre la unión bueno, donde terminan las vértebras torácicas inician las lumbares, ¿no? El 15% y a nivel de lumbosacro también es otro porcentaje importante. Puse la imagen porque también nos habla que muchas veces por falta de experiencia, por falta de entrenamiento, de no saber movilizar a los pacientes, también condicionamos a una lesión porque probablemente en ese momento vemos o no podemos identificar que la columna cervical venga inestable o estable, o a lo mejor ya tiene una fractura o a lo mejor se fracturaron las astas posteriores y las anteriores y por movilizarlo o a veces por ponerle el collarín que no necesita, podemos condicionar a más isquemia y más lesión a nivel de la médula espinal. Bueno, a nivel de la médula espinal es semicilíndrica, también está constituida por el agujero occipital que continúa el bulbo raquídeo en el encéfalo y finaliza el borde inferior de L1. Ocupa 2/3 superiores de lo que es el conducto raquídeo y está rodeado por 3 meninges. A su vez, el líquido cefalorraquídeo junto a las paredes del conducto vertebral van a generar la protección para la médula, que bien si a este nivel presentara ya algún golpe o una lesión secundaria, esto va a generar más radicales libres, lo que a su vez va a inflamar más, va a condicionar a más isquemia, más mediadores de apoptosis, necrosis y por lo tanto, pues, más daño a ese nivel ya irreversible. Bueno, ejemplificando aquí podemos ver la traducción, por ejemplo, de los impulsos que van a llegar en algún momento, por ejemplo, a nivel de C1, donde a nivel sensitivo se recogen por los receptores periféricos y van a ser conducidos directamente hacia donde es el tracto posterior y después va a irse hacia el bulbo, donde ahí va a interpretar lo que es la vía sensitiva. La vía espinotalámica.
¿vale? La que discurre por los cordones posteriores. Y entonces, de acuerdo a la afectación, que más adelante vamos a ver, si es lateral, central incluso, pero eso ya habla de algo crónico que puede ser un tumor o alguna afectación indirecta, pues vamos a ver afectado lo que es el nervio aferente o el eferente. Y eso a su vez, pues lo que es la sensibilidad o la percepción o incluso la termorregulación. ¿No? Son axones, de cada segmento se une un haz de fibras aferentes que hemos comentado que salen en la región vertebral de cada nivel de la médula. Bueno, complementando lo de las vías, o sea, las vías sensitivas van a nacer pues en los receptores periféricos, de ahí van a discurrir por los cordones posteriores, que es la espinotalámica, es dolor somático, sensación estésica, y las vías de propiocepción y tacto grueso van a discurrir por las vías laterales, ¿sale? Y de ahí, pues la sección anterior, la parte anterior de la médula, va a llevar las vías motoras, que es la vía piramidal. Se denomina vía piramidal porque nace en la corteza motora de las células piramidales, ¿vale? Las células piramidales discurren por el tálamo a través de discurren primero por la cápsula interna y la corona radiada, la cápsula interna, y de ahí bajan hacia lo que es que pasan por el tálamo y llegan al bulbo en donde se decusan, ¿sale? Ahí sucede la decusación motora. Y de ahí pues discurren por los cordones anteriores hacia lo que son la motoneurona inferior. La motoneurona inferior se va a encontrar a nivel de la columna vertebral. Entonces, la motoneurona superior llega el axón hasta la motoneurona inferior y la motoneurona inferior va a ser una neurona efectora. Va a generar el movimiento. ¿Cuál es la importancia de la vía piramidal? El movimiento se genera, como vimos en esta imagen, por un arco reflejo, ¿no? Entonces, te pican el dedo y tú lo retiras, ¿no? Te estimulan la rótula y tú estiras la pierna, ¿no? Eso es un reflejo y ahí no interviene la vía piramidal. Es un reflejo primitivo que se genera a nivel medular solamente. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de la vía piramidal? Que la vía piramidal nos va a permitir agarrar los objetos de una manera fina, ¿vale? La vía piramidal nos va a permitir escribir, nos va a permitir dibujar, tocar instrumentos, ¿no? Hacer los movimientos finos porque regula el movimiento, ¿no? Lo hace voluntario. Si esa vía no existiera, el movimiento se produciría de manera torpe y secundario a estímulos solamente, no porque yo quisiera tomarlo, ¿no? Sino porque hubiera un estímulo que me hiciera mover el brazo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta. Entonces, la neurona motora superior está a nivel cortical, la neurona motora inferior está a nivel espinal o medular, ¿sale? Y pues la importancia es que si te lesionas la superior, entonces los movimientos finos desaparecen, ¿no? Primero va a haber una parálisis completa, pero después la vía inferior va a tomar el mando, y después va a hacer movimientos gruesos, ¿no? La extremidad se va a tornar espástica, va a haber hiperreflexia, y de esa manera, pues, va a preservarse el movimiento, la función, pero pues sin mediación de la vía superior, ¿no? Pero si me secciono la médula, entonces, por el contrario, va a haber una parálisis flácida, ¿no? No va a haber movimiento porque estoy lesionando la parte de la neurona que genera que el músculo se contraiga, ¿no? Entonces, por eso es que los pacientes con EBC hacen espasticidad, los pacientes con lesión medular pueden llegar a hacer espasticidad, pero va a haber parálisis total, ¿no? De la vía que está comprometida a nivel del segmento que está lesionado, ¿no? Por eso es la importancia de conocer en dónde se discurren. Y si me lesiono la parte anterior en un síndrome medular anterior, entonces voy a tener comprometidas las vías motoras solamente, sin compromiso de las sensitivas. Si me lesiono la mitad de la médula, voy a tener comprometidas las vías sensitivas del mismo lado, pero las motoras del otro lado, ¿no? Y si me lesiono la parte posterior, voy a tener comprometidas las vías sensitivas de ambos lados, pero por un lado, por un nivel por debajo de la sección, ¿vale? Porque se decusan, recuerden. En el choque neurogénico, la diferencia contra el choque medular es que en el choque neurogénico va a ser una vasodilatación de los vasos sanguíneos, lo que a su vez esto nos puede provocar bradicardia o incapacidad a la respuesta, incluso taquicardia por el mismo choque y la pérdida del tono vasomotor y la inervación simpática al corazón. En el choque medular, los efectos de la lesión de la columna vertebral va a afectar también otros órganos. Vamos a tener atención especial, más que nada porque el paciente nos puede hacer una insuficiencia respiratoria, una hipoventilación. Esto va a generar también una parálisis de los músculos intercostales,
Esto por el nivel también de la sección. Por ejemplo, la lesión puede ser de la médula espinal a nivel de C3 o C5, lo que eso nos puede traducir a una flacidez, pérdida de reflejos por debajo de la lesión medular. Son importantes esos niveles de C3 y C5 porque si está por arriba de ese lugar, la lesión medular te puede generar un choque neurogénico por compromiso de los centros hemodinámicos, ¿sale? ¿Dónde se genera la frecuencia cardíaca? El estímulo simpático. ¿Qué estimula el corazón? ¿Dónde? No, lo hago, lo inhibe. El vago lo inhibe, pero los simpáticos ¿en dónde? Gran parte del plexo se funciona a partir de estos cargos, los segmentos medulares. Exactamente. Las vías simpáticas están integradas a niveles inferiores, ¿no? Tenemos ganglios simpáticos cervicales y torácicos, ¿no? Entonces, los ganglios cervicales van a inervar al corazón y le van a dar la estimulación simpática, es decir, taquicardia y vasoconstricción, ¿no? Y el vago se integra a nivel superior, ese es a nivel del bulbo, ¿no? Desde la base, y de ahí, pues, discurre hacia abajo, y de esa manera te estimula el corazón por la parte parasimpática. Entonces, si tengo una lesión en C5 que me inhibe los centros simpáticos, el parasimpático va a tomar el control. Por lo tanto, va a haber bradicardia, va a haber hipotensión y va a haber disminución de la contractilidad, ¿no? Inotropismo negativo. Por lo tanto, el corazón, el choque va a estar mediado pues, por vasodilatación y por una mediación cardiogénica también, ¿no? Es un choque muy especial que va a estar dado por bradicardia, hipotensión y disminución del gasto cardíaco, del inotropismo, ¿sale? A diferencia del choque neurogénico de otros tipos, ¿no? Por ejemplo, de dolor, o por ejemplo, un choque distributivo de sepsis, ¿no? En donde el paciente está taquicárdico, pero está hipotenso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer la diferencia entre un choque y otro? Pues precisamente, ¿no? Evaluando la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón, en dado caso que pueda tener acceso a ella, ¿no? Entonces, recordar siempre esos niveles que son bien importantes. Bueno, según la gravedad y el nivel de la lesión, así van a ser los efectos, aunque la lesión esté en el mismo lugar. En dos personas o en la misma persona pueden tener al mismo nivel dos secciones diferentes. Los síntomas van a ser diferentes, por ejemplo, que tengan lesionado a nivel lumbosacro, puede que esté ausente lo que es el reflejo a nivel del recto, y por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tenga una lesión a nivel de C2 y C3 con una inestabilidad, puede presentar datos bueno, referían ahí que era alteraciones en la sensibilidad y datos de inestabilidad hemodinámica, no sé si eso es correcto ahí. Okay. De acuerdo a la lesión, que lo habíamos comentado que puede ser una completa o una incompleta, la completa es aquella donde debajo del nivel de la lesión no hay funciones, ni sensibilidad ni movimientos voluntarios, y ambos lados del cuerpo están igualmente afectados. La incompleta es aquella lesión por debajo del nivel de la lesión, si se mantienen algunas funciones como mover un miembro y no necesariamente se manifiesta igual en ambos lados del cuerpo, porque puede haber una afectación más arriba con más isquemia o con más afectación inflamatoria. ¿Sí entienden la diferencia entre lesión completa e incompleta? Sí. ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, eso ya lo habíamos comentado. ¿Cuál es la afectación? Si es una afectación completa, por ejemplo, explicando esta parte, si es a nivel de C4, vamos a tener toda la afectación de los miembros superiores e inferiores, ¿no? La que es media, que es la C4, ¿se pronuncia? C4, donde vamos a tener afectación ipsilateral de este lado. También vamos a tener el que es el centro lunar, pero esta afectación principalmente lo referían que era por alguna afectación de un tumor o alguna isquemia o infarto en esta parte. Ahí hay una afectación termorregulatoria, también de las astas posteriores, ahí la afectación va a ser a nivel sensitiva, ataxia sensitiva mencionaban algunos. También la otra que tenemos es la posterior lateral, donde va a haber una ataxia sensitiva y también hay una afectación de flacidez mencionado. Y la otra que es importante es la anterior, donde vamos a tener la afectación motora.
Y los otros síndromes se refieren más a enfermedades de la vía ventral y que no van directamente en relación con el que venían en la misma clasificación. Entonces, ahí podemos ver de acuerdo a la afectación si es a nivel cervical 4, cervical 5 o 6, qué zonas van a estar afectadas, ¿no? Principalmente, también mencionaban si los pacientes ya tenían alguna inestabilidad, no necesariamente por alguna fractura, sino por alguna degeneración a nivel de los discos vertebrales. Esto condicionaba que probablemente se migrara ya a una lesión secundaria, dado que ya a lo mejor el paciente no tenía identificado o los familiares no tenían identificado que esto ya era una, por ejemplo, una protusión discal que ya estaba irritando la médula espinal y que ya estaba afectando a nivel de termorregulación o afectación sensitiva. Entonces, si nos llegara un paciente que está haciendo, bueno, que es impactado y causa una inestabilidad a nivel de donde están los discos intervertebrales, ya podría tratarse de una lesión secundaria, dado por el tiempo de la terminación que estaba irritada. Sí. Ejemplos de mi sección, por ejemplo, del síndrome de Bronce, ¿cuál es el mecanismo de lesión que se asocia a este síndrome? Ajá. Como que se imaginan que le puede pasar a un paciente para que se parta a la mitad la médula. Así. Hay que tener un rechazo. Estamos hablando de este de acá. Ese, ajá. A la mitad así, no sé. No, porque ese te daría compresión, ¿no? Trauma penetrante. Trauma penetrante, como que Una charla. una chaza, sí, ya sé, Ya una bala, ¿no? Entonces, el más común es la bala, ¿no? Que le disparan al paciente, le da exactamente a la mitad de la médula, ¿no? Le corta exactamente la mitad, ¿no? De hecho, tenemos un paciente así de que siempre es chavo, tiene como 30 y algo de años y siempre viene por infección de O el clásico que guardan esta, ¿no? Por atrás le encajan Órale. en la columna, y pues de esa manera pues se lesiona la mitad, ¿no? Ejemplos de sección anterior, por ejemplo, de lesión de la parte anterior. Como que se imaginan que le tiene que pasar al paciente para que, ¿dónde estás? Aquí estás. Que le suceda esto. Esto de Pueden haber procedimientos de columna de incisión anterior y esa es una complicación de cuando se les interviene. Ok. Muy bien. Con posquirúrgica, ¿no? Complicaciones posquirúrgicas. Bueno, pero una chasta para que te llegue ahí se está, o sea, Tabasco. y del, de vías posteriores o de cordones posteriores. Digo, aparte del hachazo de la bala. Otro hachazo. También en algunos deportes como el judo, cuando hacen mal una llave es fácil de seccionar la médula. Es bastante. La hiperextensión de la médula puede generar estas lesiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienes un paciente que le hicieron la quebradora, entonces pues, puede tener una hemisección posterior, ¿no? Ahí en Perú llegó un paciente con un trauma muscular, pero era de los cobradores, de los autobuses. Bajó, iba gritando y el del autobús no le calculó bien y donde iba a estacionarse, el chavo sacó la cabeza y se dio contra el poste. Fue una fractura completa de la columna vertebral, ¿no? Y no tenía ya, el esfínter ya no. Sí, no tenía función, ¿no? Ya, no, murió. O como Heredity, ¿no? La película, ¿no? De la niña hereditaria, ¿no? Bueno, en el trauma requinatural, de acuerdo a lo que ya hemos comentado, de acuerdo al mecanismo, pues van a haber diferentes afectaciones de las estructuras, tanto estructuras cartilaginosas, musculares, osteoligamentosas, vasculares, meningias, radiculares y medulares. El 25 al 60% se asocia a traumatismos múltiples a nivel de cráneo, tórax, pelvis y huesos largos. El 85%, pues los hombres y el 15 al 20, de 15 a 28 años, principalmente en accidentes automovilísticos. Y en las mujeres comentaban que es más común en las que se dedican a hacer equitación por el mecanismo.
Hay pocas personas que lo hacen, ¿no? Pero bueno, equitación. Equitación. Cualquiera tiene lo- La cabalgata. De acuerdo a eso, lo vamos a dividir en una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria es por una energía directa, donde va a afectar o va a haber una compresión persistente, como la imagen del estudio, donde va a haber una deformación. A su vez esto va a condicionar isquemia sostenida, a su vez esto va a condicionar radicales libres, esto a su vez va a condicionar una disrupción axonal, y a su vez va a ocasionar unos cambios vasculares por un intento de regeneración a lo mejor fallido, y si continúa vamos a migrar a la segunda, bueno, el segundo tipo de lesión. Entonces, este es un esquema donde nos dice a nivel de la médula las fases que aparentemente vamos a ver de acuerdo a si es una lesión primaria, donde tenemos una instabilidad de hueso, también tenemos inestabilidad de cartílagos, hay una compresión de la médula sostenida, como ya habíamos comentado, ya esto es directo, y esto ya es en cuestión de horas. Por eso también no ayudaba mucho antes el intentar medicar o intentar con algún esteroide, dado que lo único que estábamos haciendo era disminuir, por así decir, la respuesta inflamatoria, que la cual en realidad no íbamos a quitar, dado que ya era por un mecanismo de inestabilidad por los huesos y una compresión directa a la médula. Esto ya es quirúrgico. En la secundaria tenemos aquí donde ya hubo una lesión previa, ya hubo una evolución de horas a semanas, días, en donde ya esto va a ir ocasionando más daño, pero con más tiempo, digamos, de evolución. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que a nivel de la médula se van a encontrar lo que son axones, vasos sanguíneos, vamos a encontrar en la lesión activación de los macrófagos, activación a nivel celular de más gluconato de calcio, lo que a su vez esto va a ocasionar más peroxidación a nivel celular, más incremento de la apoptosis celular, y esto a su vez va a continuar un ciclo vicioso de inflamación en la región, y a su vez va a dejar en la secundaria ya secuelas de una cicatrización que ya no nos va a permitir realizar una rehabilitación como tal o una regeneración del tejido o una reconexión. ¿Se entendieron esa parte de la fisiopatología de la lesión secundaria? ¿No? Se los vamos a resumir de una manera muy bonita. Échale. Que tienen un cable de luz en su casa Y hay que puentearlo. y se cortó por alguna razón. Ustedes Lo queremos lo puentear. quieren conectar, pero en vez de conectar cada una de las fibras, lo pegan, y ese pegamento, que es el proceso inflamatorio, impide que se conecten las fibras metálicas, así evitando la conducción entre uno y otro. Si se interviene de manera oportuna quitando esa goma, hay posibilidad de reconexión. Por eso es que se debe interferir con cirugía de columna de manera inmediata. En caso contrario, ese proceso fibroso va a impedir la conducción permanente, ni rehabilitándolo ni operándolo se va a recuperar la función. Es ahí cuando nosotros hablamos del pronóstico malo para la función en este tipo de pacientes. ¿Y hay manera de retrasarlo? Sí, y es con el uso de esteroides, que aunque no solo inhibe el proceso inflamatorio, también uno deprime a este nivel con la retrasada. Interleucina 6. Es que es un tema muy bonito, pero es ahí donde viene la importancia del uso de esteroides en este tipo de pacientes. No solo como un proceso antiinflamatorio, sino de inmunoregulación, retrasando todo este fenómeno para que el paciente pueda ser intervenido. El tiempo. Entiendo, exactamente. Bueno, vamos a hablar de los esteroides más adelante. Pero sí, a grandes rasgos es eso, ¿no? Si se produce la lesión primaria, entonces va a haber un daño neuronal inicial, que si persiste ese daño y no se quita, pues ese daño va a liberar radicales libres, va a generar inflamación, va a hacer que las neuronas mueran y que la mielina se pierda, y por lo tanto la reconexión no va a ser posible, ¿vale? En ese caso intervienen, pues sí, los radicales libres, las interleucinas, las caspasas, intervienen los iones calcio, ¿no? Todo eso interviene en ese sitio progresivamente para generar la muerte de la neurona y la disrupción de la conexión neuronal, ¿no? Por lo tanto, la lesión va a ser tiempo dependiente. Quitar la lesión o quitar lo que condicione la lesión es lo más importante para evitar que este fenómeno progrese.
Bueno, aquí ya es más ejemplificado, digamos, el tiempo, que la fase aguda lo clasifica ahí de 0 a 2 horas, que habíamos comentado la inflamación generalizada. Antes los esteroides, actualmente no, porque, bueno, no porque no sirva, como decía el doctor Eric, sino porque en algunos hospitales no se tiene servicio de la especialidad, ¿no? Entonces, va a haber hemorragia de la sustancia gris, necrosis celular, isquemia, y esto va a traducirse en más lesión. En la fase que ya se había comentado, que es de 2 a 48 horas, es donde se va a dar toda la cascada de la lesión medular que ya habíamos comentado, ¿no? Que es una excitotoxicidad, donde se va a producir más rápidamente una toxicidad, se va a producir una hiperestimulación de los receptores de glutamato, falla en el mecanismo de transporte intra y extracelular, porque la célula se va a hinchar de tanta liberación de calcio. A su vez, los radicales libres a altas concentraciones van a activar la peroxidación y de ácidos grasos también, y esto va a condicionar a más lesión de la membrana, de los fosfolípidos, y esto va a condicionar a una muerte celular más temprana. También la barrera hematomedular aumenta la permeabilidad por mediadores inflamatorios, lo que va a condicionar más edema y que haya más permeabilidad de la membrana para pase rápido de algunas sustancias que pueden condicionar a que haya más inflamación, más irritación, más activación también de las interleucinas. Va a haber mediadores inflamatorios que van a acompañar toda esa reacción, como son las interleucinas 4, 6, 10 y también la activación de algunos macrófagos. De ahí nos pasamos a una fase subaguda, que son de 2 días a 2 semanas, donde ahí va a haber una fagocitosis para una renovación del tejido afectado, como comentaba el doctor Eric. Ahí pues ya la mielina y todas las sustancias que estaban ahí involucradas ya no se pudieron regenerar como tal, y entonces empieza a haber ya lo que es una respuesta astrocitaria tardía, lo que nos da una cicatrización o una mala cicatrización que forma una barrera, que esto lo podemos llamar como un tejido fibrótico o anormal, el cual va a inhibir que pueda haber una reconexión axonal. Y ya en la fase intermedia, que es de 2 semanas a 6 meses, es donde se va a dar la maduración de la cicatrización y el crecimiento axonal o regenerativo, aunque puede ser insuficiente para la recuperación funcional, ¿no? Entonces, ahí algunos comentaban que la cicatrización o el tejido de granulación posterior a la lesión se puede hacer en las primeras 24 horas. Ya después, si tú lo quieres ver en un estudio, probablemente ya lo vas a ver hasta el 5.º día de todo esto que habíamos comentado. Dentro del traumatismo raquimedular, pues vamos a ver cuál es el cuadro clínico, los signos y síntomas que presentan este tipo de pacientes y pues cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico. ¿A qué sigue, doctor? Bueno, las normas para la clasificación neurológica del paciente con lesión medular nos mencionaban que son estas 6 primordialmente, que es lo que tenemos que hacer al evaluar al paciente. Evaluar la función sensitiva, evaluar una evaluación motora, los músculos claves para la evaluación del nivel motor, que ahorita vamos a ver cuáles son esos músculos claves. Marcadores de índice motor, que aquí se refiere a evaluar la fuerza muscular, la clasificación de Franklin y el uso clínico de las normas ASIA. Ahora, dentro del cuadro clínico, pues, ¿qué encontramos? Pues obviamente afectaciones a nivel pues, sensitivo, motor, dependiendo el lugar donde se encuentra la lesión. Pues podemos tener ausencia de reflejos profundos, incontinencia de esfínteres anal y vesical, parálisis flácida total, ausencia de sensibilidad. Lo que comentaba ahorita el doctor, lesiones por arriba de C4 presentan parálisis del nervio frénico y pues obviamente pues estos pacientes tienen muy alto riesgo de fallecer. Cambios hemodinámicos en la TA, en la taquicardia, como veíamos ahorita por la regulación de los mismos, y priapismo. Son los síntomas que podemos encontrar. Ahora, incluí esta nada más para recordar que antes de empezar a explorarle todo lo sensitivo, motor y demás, lo primero que tenemos que hacer en un paciente con sospecha de trauma o de lesión medular, pues primero tenemos que hacer el ABC y ya sabemos que dentro de la A viene el control de la columna cervical. Oscarín, ¿esto en qué parte de la evaluación del paciente de politrauma viene?
que lo vimos con Lira la clase pasada. La primaria solamente es controla la columna y ya en la secundaria ya te dedicas a explorar precisamente si Enfocado. tiene un compromiso sensitivo o motor, ¿no? Específico. Sí, dentro de la exploración física, ya que hicimos lo primero, A, B, C, D, D, E, ahora sí ya podemos hacer una exploración física más enfocada, más detallada. Y bueno, en el paciente de sospecha de trauma raquimedular, pues tenemos que hacer una exploración neurológica, tenemos que evaluar dermatomas y miotomas, idealmente. Tenemos que evaluar la fuerza muscular y aplicar las normas de la clasificación ANSI. Ya sé que esto es redundante, ya sé que todos lo sabemos hacer, pero pues nada más para no olvidar. La evaluación del paciente se debe de realizar en posición supina, obviamente, excepto el caso rectal. Mencionaba que, pues, como sabemos, tenemos que hacerlo con el paciente en decúbito lateral, pero si por el grado de lesión que tiene no se puede hacer, mencionaba que también lo podemos hacer en decúbito supino. Aquí es importante lo que mencionaba Arthur, la movilización de este tipo de pacientes es bien importante porque al moverlos como hilacho, estamos lesionándole más esa pobre columna y médula al paciente. Entonces se debe de movilizar siempre en bloque y con alguien que esté haciendo un adecuado control de la columna cervical. No es nada más que el enfermero lo rote y el cuello así, y de qué sirve que tenga el bendito collarín, ¿no? Bueno, de ahí tenemos que evaluar la función sensitiva por medio de los dermatomas y el examen motor que abarca lo que son miotomas y la fuerza muscular. Ok, los dermatomas. Viri, ¿eres favor de la definición? Región de la piel inervada por acciones de nervios sensitivos somáticos asociados con un solo ganglio sensitivo del nervio espinal en un único nivel de la médula espinal. Rodean en forma de segmentos que corresponden al nivel de la médula espinal que recibe información sensitiva de ese segmento de la piel. Traducido en tus palabras, ¿qué es un dermatoma? Es una región de la piel. Sí, claro. Inervada por axones. Ah, no. Como tú lo sepas explicar. Una parte de la piel que solo está inervada por un solo nervio. Ajá. Que va a llegar a la médula. Salen de una sola raíz. Tiene un ganglio, para ese ganglio tiene inervado una sola parte de la piel. Recibe información de una parte, no específica, ¿no? Es la relación topográfica entre la sensación corporal y el nivel medular que corresponde, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, existen los nervios perineo y cubital, ¿no? O sea, bueno, un mismo nervio puede inervar una zona específica, pero ese nervio va a compartir inervación con otros nervios, ¿no? Van a ser del mismo ganglio que nacen otros nervios, ¿no? Por lo tanto, no es que sea inervada por un solo nervio, sino que es que los nervios que la inervan convergen en un mismo ganglio, ¿vale? O en un mismo nivel medular. Eso es lo que quiere decir el dermatoma. Porque si, por ejemplo, si yo me corto el brazo y me lesiona el nervio cubital, entonces solamente voy a tener la función del nervio cubital comprometida, pero no es un dermatoma el que tengo comprometido, un miotoma, solamente es la región nerviosa. Al cambio, si yo me lesiono C4, entonces voy a tener comprometida no nada más la función del nervio cubital, sino también la función del otro nervio, del nervio radial, ¿no? Entonces, como los dos nacen de la misma zona, pues entonces generan una lesión o generan una manifestación al mismo nivel. Dentro de los dermatomas que tenemos, así como para dividirlos, los cervicales, que evaluamos rostro-cuello, se encuentran inervados principalmente por el nervio que viene de C1 y C2. Los torácicos, que vienen de las vértebras de T2 a T12, de extremidades superiores, de C5 a T2, lumbares, piernas y pies, de L1 a S1, y los glúteos, que se da que inervan el sacro, de S2 a S5. Muy, ¿en dónde termina la médula? ¿Qué nivel?
Bueno, ¿y dónde termina? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En T1? El S1. ¿Dónde están las funciones lugares? A nivel de L3 y L4. Entonces, si las haces ahí, ¿dónde termina medio? ¿Sí? L3 y L4. Sí, ¿qué? Sí, ¿A dónde? L3. Es que nada más le estás diciendo que No, sí. le digo que sí, o sea, L3 y L4. ¿En L3 y en L4? No. ¿Dónde? Terminan más arriba. Porque eso te da un rango de seguridad, de que no vas a funcionar la médula, ¿no? Entonces terminan por ahí de L1, por ejemplo, L1 a L2 más o menos. Ahí es donde inicia la caudequina. Sí, Que es no se va a correcto. correlacionar Es la correcto. región topográfica, es decir, si la columna termina en L2, no quiere decir que los nervios lleguen hasta L2, quiere decir que de ahí convergen o discurren de manera lateral y los nervios nacen a nivel de T3, de L3, L4, L5, L6, a través de los agujeros laterales, ¿no? Pero no se corresponde el nivel topográfico con el nivel medular, eso es lo que quieren decir ahí, ¿vale? Que por ejemplo, si tú te lesionas T3, por ejemplo, o bueno, más abajo, por ejemplo, T12, no vas a tener T12 comprometido, ¿no? Vas a tener, por ejemplo, L3, ¿no? O L2 comprometido, porque esos se corresponde al nivel anatómico y medular. ¿Sí me explico? Sí. ¿Tú? ¿No? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que la médula espinal es más corta que la columna, ¿vale? Entonces, como es más corta, los niveles medulares no van a corresponder al 100% con los niveles anatómicos, con las vértebras, ¿no? ¿Por qué? Porque como está más arriba, entonces los nervios tienen que bajar para salir por los niveles que les corresponden. Entonces, si tú te lesionas un nivel de óseo, un nivel óseo de L2, no va a corresponder a L2, puede corresponder a niveles más inferiores. Ahora, los miotomas. Mari, ¿me ayudas a leer la definición? Conjunto de músculos ligados a la válvula de la articulación. Se utilizan para evaluar la posible debilidad o pérdida de la fuerza muscular, así como la dificultad para realizar el movimiento de un segmento o muscular externado. Se dividen de acuerdo a la zona muscular que ocupada por cada nervio o plexo de ¿Qué es para ti un miotoma, Mari? hematoma y viene enterraba la piel. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, todos. ¿Todos de acuerdo con Mari? Más o menos. Porque es un conjunto de movimientos dados por un grupo muscular que van a ser estimulados por una raíz nerviosa. Y lo más frecuente son lesiones dadas por el plexo braquial. Entonces vamos a tener un conjunto de músculos en las extremidades superiores que se van a ver afectadas y tú vas a determinar qué segmento de ese plexo ha sido dañado según hasta dónde pueda movilizar o elevar el brazo. ¿Sí me ven? Con los pasos. Exactamente, que el movimiento no está mediado por un solo nervio, sino está mediado por muchos nervios que convergen su función para generar que tú puedas tomar un objeto o doblar el codo, ¿no? Entonces, no es que actúe solo un nervio para que tú contraigas el músculo, ¿no? Sino que actúen varios nervios al mismo tiempo, pero esos nervios generalmente están dados por un mismo nivel medular, ¿no? El movimiento está dado por el nivel medular, no por el nervio que inerva, ¿no? Entonces, porque si recuerdan la anatomía de los nervios, del plexo braquial, ¿cuál es la anatomía del plexo braquial? Del plexo braquial. ¿Cómo se conforma el plexo braquial? A ver. ¿Alguien recuerda? Es enmarañado de Se vías. supone que es la unión, es un conjunto de, pues la unión entre C8 y T1, y esto va a generar las ramificaciones nerviosas para poder. Sí, Se sigue C8 y T1. Exactamente. Entonces, no sale un nervio de una raíz, ¿no? Sino que todas esas raíces convergen para formar varios nervios. Entonces, es imposible que tú determines por un solo nervio cuál es el nivel, sino lo determinas por el movimiento que genera. A eso se refiere el concepto de miotoma. Fran, ¿me ayudas con la lesión completa, por favor? Bien, la explicación de la lesión medular y lesión completa es la ausencia de alguna función motora o sensitiva en los segmentos abajo
tanto fino, rechazo en ese cuerpo, 5, la lesión incompleta es la preservación de cualquier función motora o sensitiva por debajo del daño de los centímetros sacros, más bajo al C4. Eso fue lo que dijo el doctor. Eso te digo, está más resumido. Ahora, esto lo hacemos todo el tiempo, siempre ponemos en nuestros ingresos paciente con fuerza muscular, 5 de 5 en escala de Daniels. Y Carmelita, ¿me ayudas a leer, por favor? La fuerza muscular es una facultad que tienen los músculos para contraerse y para vencer la resistencia. Tiene por amputación, dolor intenso y movilización. O sea, en esos casos, no evaluable, vaya, a eso se refiere. Igual la Sí. O sea, porque, y ha pasado que luego preguntan, es que está amputado, ¿cómo le pongo? Pues, no evaluable, no explorable. Ahora, como ya sabemos, pues la escala de Daniels va en un puntaje del 0 al 5. Lo que se refiere cada uno de los puntajes que se supone que evaluamos es en el 0, o sea, no hay nada de fuerza, no hay contracción del músculo. Cuando le damos un puntaje de 1, tenemos contracción muscular pero sin movimiento. Cuando le damos un puntaje de 2, tenemos movimientos, pero el paciente no puede vencer la gravedad. En el 3 tenemos un movimiento completo que vence la gravedad. En el 4 tenemos un movimiento con resistencia parcial y el 5 es pues perfectamente normal, ¿no? Bueno, aquí está, lo que vimos en la tabla anterior está un poquito más desglosado y esta evaluación se llama test muscular manual o test de Oxford. Bueno, esto lo encontré en un artículo del Hospital Juárez, entonces supongo que aquí se evalúa. Perdón, es que me había escrito de que quería hacer un comentario con lo de los amputados. Sí se puede valorar la fuerza en los amputados, por cierto. Cuando son segmentos distales, medios, proximales. Entonces, si solo tienen un muñón, pueden valorar la fuerza de dicho muñón como valoración de fuerza proximal. De hecho, todo se les pide, ¿no? Se levante y le ponemos una resistencia en caso de que, como tal vez la resistencia le podemos poner 5. Sí, Dependiendo qué tan apto te porque luego está todo el Si te permite evaluar el movimiento, sí. O sea, pero si no, si está muy corto o no, pues sí, pues no lo puedes hablar, ¿no? Y esta escala de Oxford, o sea, básicamente lo que te da a entender, ¿cuándo consideramos una lesión completa o incompleta o ausencia de lesiones, ¿no? Entonces, una lesión completa es aquella que tiene una fuerza muscular 0 de 5. Entonces, tiene una parálisis total. Y una lesión incompleta es aquella que tiene de 1 a 4, ¿vale? Si tiene 5, entonces no tiene lesión, ¿vale? Entonces, podemos decir, este paciente tiene una lesión completa a nivel de L2 y una lesión incompleta a nivel de L3, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos estadificarlo así, esa es la esencia de la escala ASI. Bueno, de lo que veíamos en el principio de las normas para evaluar una lesión medular, los músculos claves para clasificar a nivel motor, pues nos habla desde C1 hasta S5. Y entonces, a través de cada uno, bueno, de los principales, del 1 al 4, C5, es como vamos evaluando pues si nuestro paciente tiene una lesión y a qué nivel la tiene. Lo que mencionaba el doctor en un principio de evaluar T4, evaluar el ir evaluando por porciones, por llamarlo de alguna forma, porque la verdad estaría bien difícil que pudiéramos evaluar cada uno de dermatomas y miotomas. Entonces, por eso es que pues nos enfocamos un poquito más hacia los principales, los que nos pueden dar una idea de un mayor daño. Entonces ahí sí, si se dan cuenta, no dice contracción del músculo braquial, ¿no? No. O contracción del músculo braquio X, ¿no? O sea, dice flexión del codo. Entonces, evalúas la función. El miotoma evalúa función, ¿vale? Ahora, como mencionamos en un principio, que también hay que evaluar la clasificación de Franke. Carmelita, ¿me ayudas? Esta es la clasificación desde el punto de vista
funcional que nos permite controlar la evolución del lesionado a lo largo del tratamiento para ver si también cambia de estadio. La lesión completa no es preservación de la función motora ni sensitiva, 3 segmentos debajo del nivel neurológico de la lesión. Es decir, si tienes una lesión en, no sé, T1, ¿cuál sería la interpretación? Ajá, si te lesionas T1. Todavía funciona hasta... Tres segmentos, ¿no? Exactamente. Lo que les mencionaba de la correspondencia anatómica, ¿no? Y funcional. No corresponde el nivel anatómico con el nivel funcional. Bueno, la lesión incompleta, como vimos ya previamente, implica algún grado de preservación de la función motora o sensitiva, a diferencia de la completa, en más de 3 segmentos por debajo del nivel neurológico de la lesión. Es decir, si yo tengo una lesión incompleta en T1, voy a encontrar cierta preservación de sensibilidad o movimiento hasta T4, ¿no? En el nivel motor o en el segmento motor más bajo es aquel en el que su músculo clave, que son los que vimos en la tabla anterior, tiene al menos un grado 3, es decir, una fuerza muscular con un puntaje de 3. Y si los músculos claves sobre la lesión, perdón, ahí me repetí, normales. Es decir, si el músculo clave, yo tengo una lesión en T4 y de los músculos clave que tengo por arriba, al evaluarlos, se encuentran con una función normal. Se denomina zona de preservación parcial al área caudal, es decir, al área más distal, a nivel neurológico de la lesión en la que existe una disminución de la función. Igual, hasta 3 segmentos consecutivos, caudalmente, es decir, hacia abajo a nivel de la lesión. Y si existe por debajo de esos 3 segmentos, como vimos, se considera una lesión incompleta. Pero, entonces, por ejemplo, si nosotros de verdad T4, que hemos mencionado que era uno de los más fáciles evaluando, podríamos ver, y si todavía llegar, claro, dermatomas, perdón, en caso de que nosotros llegáramos a ver que tiene una preservación de la sensibilidad, no tenemos que sospechar de, está lesionado de cuarto, sino pensar que está... Que tiene una lesión. Arriba. Claro. En este caso ya abajo, lesión T1. O sea, realmente el valorar con dermatomas y con los dermatomas solamente nos comunica. Nos da la idea. No desde la lesión. Claro, te da una idea de dónde puede estar lesionado. Ahora sí, la clasificación ASIA se llama así por la American Spinal Injury Association. Los americanos tienen asociaciones de todo. Entonces, bueno, esta clasificación sirve para hacer un examen más detallado de lo que es la función motora, sensitiva y de los reflejos. Esta clasificación, pues es la más usada y aceptada a nivel internacional, porque esta nos incluye una exploración del esfínter anal para valorar la afectación de las raíces sacras y el reflejo bulbocavernoso. Bueno, aquí nos explica cómo se moviliza, pero estos reflejos y esta exploración tanto del esfínter rectal y del reflejo bulbocavernoso nos dan una idea de una lesión importante, ¿no? Si se encuentran ausentes, changos, pobre paciente. Esta es la tabla como tal para poder evaluar con la clasificación de Asia. La verdad, con 42 pacientes, y así como andamos como locos, pues está como difícil ponernos a llenar todo esto, ¿no? Pero en un mundo ideal, estaría bien chido que pudiéramos ir revisando cada uno de los dermatomas y miotomas, porque, como vimos, aquí abajo te pone una puntuación de lo que es cómo se encuentra a nivel neurológico, cómo se encuentra motor, cómo se encuentra sensitivo, si creemos o nos cumple para una lesión completa o incompleta. Y en la parte de atrás de esta tabla también viene para que le vayas apuntando puntajes de reflejos y demás. Entonces, así es como integras. Ya si tu paciente te cumple para una lesión completa, incompleta, si te orienta hacia una lesión motora o sensitiva, ¿sale? Eso sería lo ideal, que en un paciente con trauma retromedular al menos evaluáramos esto. Ahora, ¿hacia para qué nos sirve? Nos sirve igual para pronóstico,
sea, si llega mi paciente y de repente yo nada más encuentro que tiene, no sé, por ejemplo, tiene afectado aquí, como estábamos con T1, y todo lo demás lo tiene bien, pero a la hora o a las 2 horas ya me aparecen afectados estos 3, entonces, bueno, me sirve para darme un parámetro de que mi paciente se está deteriorando. Entonces, como pronóstico, Sí, y también bueno, para yo no poder entendía contar eso. los No, sirve para el datos. diagnóstico y sirve para ver la evolución. La evolución, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tanto se nos está deteriorando? Y sí, indirectamente te da pronóstico, pues si tienes una lesión completa, tiene un peor pronóstico que una lesión incompleta. Claro. Entonces, sí, indirectamente, pero su intención es el diagnóstico. Ahora, así es como, ya después de llenar la tablita que vimos previamente, cómo se interpreta el grado de lesiones hacia A, hacia B, hacia C, hacia D y hacia E. Nancy, ¿me podrías hacer favor de leer hacia A? Ya, lesión completa, infusión motora insensitiva. Quizá la nivel de la lesión incluyendo los elementos sacros de S4 a S5. Ok, ¿qué entendiste? Que eso es como, exacto, como ya valió, ¿no? Se tiene una lesión completa y pobre paciente. Amiga, la hacia B. ¿Yo? Por favor. Hacia B, lesión incompleta. Preservación de la sensibilidad, pero no de la función motora por debajo del nivel neurológico que incluye segmentos sacros S4 y S5. O sea, de las paredes. Y no tiene tiene sensibilidad, pero no moviliza, tiene gravedad. Ok, mire, favor hacia C. Sí. Gracias. Sí. De fuerza, De menos de 3. ¿Y ahí que entendiste, mire? ¿A qué se refiere un hacia C? la función motora va a continuar por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los chicos. Entonces, Bueno, es incompleta, o sea, tiene una parte motora que funciona y una que no funciona. Sí, ¿no? Scarlett. Hacia D. Por debajo del nivel neurológico con una grabación. En la escala de WhatsApp de 3, de 4, sobre 5. El puntaje que le das en la escala de Daniel, de 3 a un 3 de 5 o un 4 de 5. Y el hacia E pues, está normal. Ese es el mejor. Así es. Ahora, bueno, esta es una comparación entre la escala de Franklin, que ya habíamos visto previamente, y Asia, que la acabamos de ver. Por eso se prefiere más Asia. Si se fijan, son muy parecidas. O sea, un Frankel A es muy parecido al Asia A, el B también. Donde se empiezan a diferenciar es a partir del C, porque en Asia son un poquito más específicos. Un C de Asia, como ya vimos, te dice que tiene una lesión medular incompleta, con al menos el 50% de los músculos claves. Y la Frankel C te dice que, bueno, en la Frankel C, pues como ven, nada más nos dice que tiene una afectación motora incompleta, pero no funcionante, o sea, como que no nos da tanta información para clasificar la lesión del paciente. Igual en la D, Asia, pues ya vimos, nos dice una afectación motora incompleta con una fuerza muscular que va de 3 de 5 o un 4 de 5. Y Frankel solo nos dice que en la D presenta el paciente una afectación motora incompleta con funcionalidad. O sea, como que es más amplio el panorama que nos da Frankel, o sea,
como que no te enfoca tanto. No sé, así lo veo yo. Pues sí, en Asia puedes cuantificarla, ¿no? Se te da cuantificación en cuanto a sensibilidad y fuerza. Y Franklin solamente te dice que sí hay función o no. Es decir, si la fuerza es suficiente para hacer alguna función o si ya de plano no hay función, aunque tenga poca fuerza. Y bueno, para recordar los términos adecuados dentro de las lesiones medulares, Eli, ¿me harías favor? ¿Tetraplegia? Claro. Tetraplegia o cuadriplegia es una deficiencia o pérdida de la función motora y o sensitiva en los segmentos cervicales de la médula espinal debido a daño de los elementos creo que hay neurales. Neural. Ajá. No, es neurales. Neurales. Neurales dentro del canal medular. La paraplegia es la deficiencia o pérdida de la función motora o sensitiva de los segmentos torácicos, lumbares o sacros, no cervicales de la médula espinal, y la tetraparesia y parapesia, perdónenme, se desaconseja el uso de esos términos. Pues es que esos son los que se utilizaban anteriormente. Exacto. Entonces, no está Horacio, pero para que sepa que ya no se usan. ¿No está conectado? No, No ha hablado. no, exacto. Bueno, entonces nada más para recordar y usar los términos adecuados, tanto cuando nos expresamos entre nosotros o como cuando ustedes hacen sus ingresos. Y nada más para completar, bueno, ¿cuál piensan que sería el mejor estudio de imagen para realizar a un paciente con lesión medular? ¿Por? Por el tipo de tejido que estamos esperando ver, pero todo lo demás. Ok. ¿Y si estamos en mi pueblo que solo tenemos radiografía? La clínica. Pues sí, ¿no? Digo, realmente, o sea, sí, está bien chido, la resonancia es lo mejor y ojalá todos pudiéramos tenerla, pero sí, todavía existen hospitales que solo tenemos radios X. Entonces, pues bueno, como bien mencionaba que, por eso me enfoqué un poquito más en la clínica, ¿no? Para que sepamos y exploremos, pues de una mejor forma a un paciente con sospecha de lesión medular y pues sobre todo porque ya vimos que pues sí son lesiones muy, muy importantes y que pueden incluso terminar con la vida de una persona. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que va a ser el tratamiento. Entonces, bueno, ya ustedes tienen a su paciente, lo van a interrogar, lo van a empezar a abordar y lo primero que hacen exactamente es el ABCDE, siempre. Lo que ya habían comentado, hay que hacer una inmovilización espinal, diagnóstico y tratamiento si nosotros llegamos a sospechar de un choque neurogénico. Ya el doctor nos comentó qué pacientes tienen mayor riesgo de hacer choque neurogénico. No todos los pacientes que tienen algún trauma raquimedular pues nos van a hacer choque neurogénico. Vamos a solicitar imágenes dependiendo de dónde nos encontremos, las imágenes que nosotros vamos a poder tener. Y de acuerdo a eso vamos a dar nuestro tratamiento. De aquí, los pacientes que llegan a tener el trauma raquimedular se van a asociar ciertas lesiones y las complicaciones que nosotros esperamos en estos pacientes, si ya vimos que tienen una lesión, no van a tener buena movilidad del diafragma, no van a tener buen manejo de secreciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Pues van a ser principalmente complicaciones respiratorias, complicaciones hemodinámicas, complicaciones cardíacas. Dentro de las complicaciones respiratorias, que se asocian más principalmente a las lesiones de C3 y C5, con parálisis del diafragma. Nosotros vamos a tener en estos pacientes una parálisis muscular en un 70%. Entonces, estos pacientes, pues, normalmente se tienen que intubar, sí o sí. Si nosotros vemos que nuestro paciente está insuficiente, pues tenemos que dar manejo avanzado de la vía aérea, obviamente teniendo cuidado de no movilizar la columna cervical, sino pues ya no vamos a tener paciente y por lo tanto ya no vamos a lo mejor sí lo vamos a intubar, pero pues ya un poquito más, ¿no? Entonces, estos pacientes requieren manejo avanzado prácticamente en las primeras 24 horas. ¿Qué complicaciones se van a presentar? Como ya habíamos mencionado, si tienen mal manejo de secreciones, los músculos costales no están funcionando bien,
van a presentar neumonía, edema pulmonar, pueden hacer TEP, y son frecuentes ahí lesiones principalmente por aspiración. Otra de las complicaciones que estos pacientes puedan presentar son complicaciones cardiovasculares. En esta, como lo explicó Arturo, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre si nuestro paciente únicamente tiene un trauma raquimedular o el paciente está haciendo un choque neurogénico. Entonces tenemos que diferenciar. ¿Cómo identificamos nosotros un choque neurogénico? Creo que es que, bueno, ponemos como tal soluciones, pero no vemos como tal un aumento de la tensión arterial, o sea que es como, no es como por el hecho de que haya perdido líquido ni que haya perdido sangre, no es por el hecho que es una lesión neurológica. Ajá, lo que había dicho. Está hipotenso con Ajá. Sí, exactamente, es un choque que no responde a las medidas que tú le estás instaurando. Entonces, pues ya nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene un choque neurogénico, nosotros tenemos que iniciar el tratamiento. Aquí lo principal, lo que se recomienda es que nosotros tengamos una TAM por arriba de 85, principalmente pues los primeros 7 días, que es donde nuestro paciente va a tener pues mayor complicación. Esto lo podemos tener con líquidos endovenosos, podemos hacer transfusiones. Aquí nos hace principal hincapié en que no podemos decir que nuestro paciente tiene un choque neurogénico cuando a lo mejor tiene un sangrado a nivel abdominal y que nosotros no lo estamos identificando. Entonces nosotros pues le pasamos líquido, le estamos metiendo aminas y pues no responde y decimos, no, pues tiene un choque neurogénico. Y la verdad es que no, a lo mejor está sangrando en cavidad y pues está perdiendo sangre y pues por eso nuestro paciente está hipotenso. Entonces es importante pues evaluar eso. Para la bradicardia se recomienda utilizar atropina o bien empezar con los vasopresores. Y cuando nosotros empezamos a tener alteraciones autonómicas, nosotros tenemos que dar como tratamiento de soporte. Lo que comentábamos, el choque neurogénico y la diferencia del choque medular. Se asocia principalmente a lesiones por encima de T6. Hay una pérdida del tono simpático, lo que comentaba Oscar. Tenemos bradicardia más hipotensión. Nuestro paciente no está respondiendo a las medidas que nosotros estamos instaurando. Y generalmente dura entre 24 a 72 horas. Hay parálisis flácida y aquí nos habla de lo que es el reflejo bulbocavernoso. Lo mencionó Lupita. ¿Cómo se hace? Sí, yo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo exploramos ese reflejo? ¿Cómo lo exploras con la sonda? Decía la parte del símbolo, o sea, aplicando la parte de la... ¿De qué? Sí, ¿no? O sea, literal, vamos a dar como un pellizquito o un apretón en lo que va a ser el glande, pero vamos a tener el dedo en el recto. Entonces, si nosotros empezamos a hacer como que esa estimulación y el recto como que ya empieza a tener tono, entonces, o sea, literal nos dice que ya empieza. Choque neurogénico. Entonces, nosotros exploramos el reflejo, pues no podemos. O sea, ya nos dice que pues este tipo de choque pues va, ya está remitiendo, ¿no? Cada quien. Cada quien. Ya se proyectó el ánimo. Las complicaciones a nivel. Bueno, las complicaciones a nivel circulatorio, estas pueden ocurrir del 50 al 100% de los pacientes que no tienen tratamiento. Igual, su incidencia va de las 72 horas a los 14 días. Aquí nos dice que nosotros tenemos que anticoagular a nuestros pacientes, entonces lo ideal son heparinas de bajo peso molecular y se ha demostrado que si nosotros únicamente colocamos las medias de compresión neumáticas, pues no van a ser de utilidad. Nosotros tenemos que dar tanto la anticoagulación vía con las heparinas como las medias de compresión.
Medidas generales, nosotros tenemos que dar soporte o acompañamiento al paciente, es control del dolor, hay que evitar las úlceras por presión. De hecho, se recomienda que nosotros estemos movilizando al paciente, o sea, sí con la precaución que se debe, pero que se esté haciendo las movilizaciones. Inclusive nos habla de que una vez que nosotros establecemos el diagnóstico y el nivel de lesión, tenemos que quitar la tabla rígida, o sea, nos dice que ya nosotros la podemos quitar sin ningún problema, pero eso sí, las movilizaciones y todo lo demás, pues tiene que seguir siendo en bloque. Tenemos que colocar una sonda vesical, dejarle la profilaxis gástrica si nuestro paciente lo requiere, evitar el hilo paralítico. Si nosotros escuchamos que, más bien que no escuchamos que tenga ruidos a nivel gastrointestinal, pues no le iniciemos alimentación. Hay que controlar la temperatura y la recuperación funcional, ocupacional y la fisioterapia inmediata. O sea, realmente esos pacientes tienen un pronóstico malo y es por eso que se han estado haciendo varios estudios para ver qué es lo que nosotros le podemos ofrecer a este tipo de pacientes. Entonces es donde entra como que en discusión si nosotros le vamos a iniciar esteroides, ya que, me regalen la otra, ya que se han hecho varios estudios donde se han utilizado medicamentos, pero desafortunadamente no se ha visto evidencia en estos medicamentos. Y dentro de estos, pues el que destaca pues es la metilprednisolona. ¿Qué han escuchado de la metilprednisolona? ¿Se utiliza, ya no se utiliza? ¿Cómo se utilizaba? Ya no se utiliza y se utilizaba en bolos, se calculaba 30 miligramos por kilo y dábamos unas megadosis al inicio de la lesión y después se continuaba y se pensaba que era para disminuir la inflamación a nivel de la médula y pues eso que nos retrasara o ayudara a disminuir la gravedad de la lesión. Sí, exactamente. O sea, desde hace tiempo se ha utilizado la metilprednisolona y de hecho en algunos centros todavía utilizan la metilprednisolona. Hay algunos centros en los que me ha tocado rotar que sí lo llegan a utilizar porque dicen, bueno, pues si no tengo otra cosa que ofrecerle, pues le voy a poner eso, ¿no? Pero pues realmente la evidencia ya no es como que no es lo que se recomienda, se asocia más a eventos adversos. Entonces, bueno, debido a esta discusión que se estuvo haciendo, empezaron a salir los estudios nazis. ¿Alguien ha leído los estudios nazis o los ha escuchado? Bueno, estos estudios ya tenemos nazis 1, 2 y 3. Ajá, o sea, del primero fue en el 85, después en el 90, después en el 98. Entonces, el primero únicamente hacía como una comparación entre los pacientes que tenían el trauma raquimedular y efectivamente le daba la metilprednisolona por 23 horas y la comparaba con darlo a 48 horas, pero aquí solamente eran bolos pues chiquititos. Nos habla de 100 a 1000, nada más. O sea, no era de bolos, no era en infusión, era meramente una comparación. Entonces, resulta que pues no encontraron beneficios y el análisis post-hoc, hay una mejoría, sí, a las 6 semanas, pero al año ya no hay ninguna mejoría, o sea, no tiene caso que yo se lo dé para que mejore, digamos, un poco, si al año le va a ir igual que al que no se le dio. Entonces, bueno, entró en dilema y entonces sale el NACIS 2. Y en el NACIS 2 nos dice que aquí ya lo utiliza más cantidad de metilprednisolona y aquí ya empezamos a ver los bolos. Aquí ya pone 30 miligramos por kilo seguidos de una infusión que va de 5.4 miligramos kilo hora. Y aquí ya lo empieza a comparar con la naloxona versus placebo. Y lo mismo, o sea, llegaron a la misma conclusión, no hubo diferencia en función neurológica, en un análisis general, y el análisis después comparativo, pues tampoco mostró mejoría. Bueno, aquí sí, mejoría discreta a nivel motor en las primeras 8 horas, lo mismo que en el estudio previo. Sin embargo, la mejoría, pues a un año tampoco hubo mayor beneficio. Sin embargo, estos pacientes sí se observó que tenían mayor lesión, principalmente a nivel infeccioso, hacia neumonías o otra infección a nivel hospitalario. Y ya por último sale el NACIS 3, donde igual vuelve a hacer la misma comparativa, los mismos bolos, y pues dice, no, definitivamente no hay beneficios.
La mejoría neurológica realmente se evidencia a los 6 meses y se sigue asociando a muchas infecciones intrahospitalarias, las altas dosis de esteroides. Entonces nos dice que el régimen de 48 horas representa la dosis más alta de metilprednisolona prescrito para cualquier condición clínica. Entonces, o sea, aquí estos pacientes tenían una dosis brutal de metilprednisolona y se asocia a una tasa 2 veces mayor de neumonía grave, 4 veces a sepsis grave y 6 veces a muerte. Entonces, realmente, pues no está recomendado que nosotros le demos pues 2 bolos de metilprednisolona a nuestro paciente. Entonces, ya aquí nos dice, pues no hay evidencia científica estadísticamente significativa que permita recomendar la administración de la metilprednisolona en pacientes con trauma raquimedular. Entonces, realmente, pues depende de cada instituto. Al menos acá, pues ya no se utiliza la metilprednisolona. A lo mejor puedan ir a algún otro instituto donde sí la estén utilizando. Pero pues yo creo que ya a cada quien le corresponde hacer su criterio clínico. No hay mejoría en estos pacientes y sí se ha visto pues mayor efectos adversos. En general, estos pacientes pues del 4 al 20% pues van a fallecer. Las lesiones de C1 a C3 tienen riesgo de muerte 6.6 veces más. Y los que llegan a tener lesión a nivel de C4 a C5, 2.5 veces más de muerte. Los de C6 a C8, 1.5 veces más. Y los pacientes que llegan a tener un hacia A tienen 10% de mejoría hacia un hacia D. Y el hacia B tiene el 54% de que mejore a un hacia C o D. Y el C y D podrían caminar pues sin ayuda en un porcentaje del 62 al 97%. Y nos dice que ya si ese paciente se recuperó o mejoró ligeramente su actividad en los primeros 6 meses, pues ya es como que lo máximo que va a recuperar. Entonces, como conclusión, nosotros tenemos que la lesión por el trauma de la médula espinal, pues es un problema que afecta principalmente a los adultos jóvenes, principalmente varones. ¿Por qué? Porque son los que más se exponen a accidentes automovilísticos, caídas o inclusive violencia, como son los deportes así todos rudos para ellos. Entonces, sí, las lesiones a nivel de la médula espinal pues son graves, tienen una alta mortalidad y pues hay alto riesgo de quedar con lesión pues a cualquier nivel, como ya lo explicó Arturo. La evaluación inicial pues es el ABCDE. Hay que realizar en la medida de lo posible la resonancia magnética. Si nosotros no tenemos algún otro estudio, pues la radiografía y la clínica. Estos pacientes tienen que ser valorados por cirugía de columna. Realmente ellos son los que deciden si lo van a meter, si no lo van a meter. Pues no tenemos otra cosa que ofrecerles. Lo único que se ha estudiado son los glucocorticoides, pero pues ya vimos que realmente no funcionan. Entonces es tratamiento meramente de sostén. ¿Alguien quiere aportar algo? Yo tengo una duda. ¿Hay algún tiempo estándar que se considere como prioritario para meter al paciente al quirófano? Así como tiempo es miocardio. Ándale, como tiempo miocardio, tiempo cerebral. ¿Hay algo así? Pues realmente yo lo que había leído es que no hay como una mejoría, o sea, en que lo metas ya, a que lo metas, no sé, la primera semana. Ajá, o sea, que les va realmente igual. Lo que sí, pues es que el paciente que ya se te va a morir, pues se muere, se va a morir, pues se muere. Y el que va a aguantar la cirugía. No sé, el doc si Tiempo no, se recomienda el menor tiempo posible, pero sí no hay como un tiempo específico, sí, no hay un tiempo de ventana, pues. ¿Alguna otra duda que tengan? De lo que había mencionado, supongo que se realiza pacientes del cúbito lateral, ¿no? En que se hace el reflejo, se hace el estímulo en glande, hace el tacto afectar y vemos ahí una contracción anal, ¿no? Exactamente. En una mujer pues, ¿Cómo se hace? No, dije, No pueden.
Ah, ok, o sea, no es en el cúbito lateral. No, es en los primeros. Ah, ok. Para que puedas- Y era una mujer que se pone 12 litros. Ah, ya. sería tu vestigio. Ah, ok. O sea, también le podemos. Aquí los puntos claves es la escala de Asia que ya les presentaron, o sea, no sé si algunos ya lo tocó ver en neuro, el doctor Benzo lo explica súper padre igual, entonces sí, es muy laboriosa. Sí. Si nosotros sospechamos de lesiones mayores, pues ni modo, hay que meter el dedo para saber qué tan afectado está, porque esto es realmente lo que nos va a determinar una ciudad de los pacientes, B, C y los demás. Y muy Pues nada. Qué bueno.